Dios me los bendiga, los saluda su amigo y hermano Héctor Santos, aquí desde la Casa de Oración El Remanente, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca, invitándolos para que se suscriban a nuestro canal y para que le den clic a la campanita que les aparecerá a un lado de suscribirse, para que les llegue la notificación cada vez que subamos algún contenido a nuestro canal, esperando que sea de gran bendición también para todos y cada uno de ustedes y que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios y que a través de la guianza de su Espíritu Santo podamos aprender cuál es su perfecta y buena voluntad, ya que su palabra también nos dice que en los posteriores tiempos se manifestaría la apostasía, que vendrían enseñanzas erróneas, enseñanzas equivocadas, que llevarían a la perdición a muchos y aún a los escogidos, dice la palabra. Es por ello que los invitamos para que juntamente con nosotros podamos aprender todos de la palabra de nuestro Dios y que veamos cuál es la perfecta y buena voluntad de nuestro Dios y que veamos cuál es el camino que el Señor quiere que llevemos cada uno de nosotros. Dios nos los bendiga y también los invitamos para que disfruten de la predicación que viene más adelante. Bendiciones a todos. Pongo en tus manos mi vida, Señor, pidiéndote que tú seas el que a partir de este momento nos guíe en todo lo que realicemos, Padre, y que al salir de este lugar salgamos diferente, con un pensamiento diferente, muy diferente tal vez a como habíamos llegado, Padre. Así, Señor, te ponemos este lugar en esta hora y lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ocupen sus lugares, mis amados hermanos, en esta noche. Amén. En esta noche el Señor trae una palabra para todos y cada uno de nosotros. Como toda la palabra que ha venido trayendo en todos los servicios, en todos los cultos, así en esta noche también trae una palabra especial para todos y cada uno de nosotros. ¿Alguien se acuerda del mensaje pasado? ¿Cómo se llamó? La vasija quebrada. Amén. El mensaje de esta noche se titula Cuando la sal se vuelve insípida. Si lo quieren anotar, cuando la sal se vuelve insípida. Amén. Cuando la sal se vuelve insípida. Y así vámonos rápidamente al libro de Lucas, adelantito del libro que tuvimos. Vamos a dejarlo pendiente, Mateo. Ahorita vamos a regresar ahí. Vámonos a Lucas capítulo 14. Lucas, su capítulo 14, versículos 34 y 35. Amén. 14, 34 y 35. Dice de esta manera. Me van siguiendo con su vista. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Verso 35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera el que tiene oído para oír, oiga. Amén. ¿Qué dice aquí el doctor Lucas en este libro? Fíjense que es palabra de nuestro Señor Jesucristo lo que Lucas escribió en este libro. Palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, a sus apóstoles directamente. Fíjense lo que les dice, ¿eh? Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, en otras palabras, pierde su sabor, se desvanece, dice. ¿Con qué se sazonará? ¿Con qué sazonamos nosotros nuestros alimentos? Con la sal. Cuando tú te preparas un buen lonche, una buena comida, pero si no le echas sal, ¿qué sabor va a tener esa comida? Esa comida va a estar insípida, sin sabor, desabrida, porque le falta un ingrediente importante a esa comida, y ese ingrediente es la sal. Ese ingrediente es la sal, que si esa comida no lleva esa sal, simplemente no es comida, porque no tiene ningún sabor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: bueno es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, o sea que no sirve, se desvaneciere, ¿con qué se sazonará la comida? ¿Con qué se sazonará el alimento? Pues no hay con qué, ya no sirve, dice, para nada. Si la sal se hace insípida, ya no sirve. Ya dice el verso 35, ni para qué, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Dice, fíjense lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice que ni para la tierra, o sea, ni cuando ya no sirve, la arrojan a la tierra y ni para eso sirve, porque ya no produce nada, ya no sirve para nada, ya no es nada, dice. Y la arrojan al muladar, y ni siquiera en el muladar sirve, dice. ¿Y saben qué era el muladar en aquel tiempo? Era donde se echaban el excremento de los animales. Era donde desechaban todo lo sucio, todo lo podrido, ahí lo echaban. Y dice que ni siquiera para allí servía la sal.
Ni siquiera para el muladar, dice, es útil. La arrojan fuera, dice. Y fíjense lo que dice. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Finaliza. Oiga. ¿Pero por qué finaliza con esto? Nuestro Señor Jesucristo, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Ustedes tienen oídos para oír en esta noche? Yo sí tengo oído para oír en esta noche, pero para oír las cosas espirituales, no para oír, no nos referimos a esta voz, a este sonido, sino para oír las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros en esta noche. El que tiene oídos espirituales, oiga lo que el Señor está diciendo en esta noche, y lo está comparando con la sal. Amén. ¿Cómo dijimos que se llama el mensaje? Cuando la sal se vuelve insípida, o sea, cuando la sal ya no sirve, cuando la sal pierde su sabor. Amén. La palabra de nuestro Dios nos está narrando, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo ahí, que si la sal ya no sirve, pierde su función primordial, no tiene ningún sentido, ya no es nada la sal. Amén. Veamos que la palabra de nuestro Dios en cada parte de la Biblia, cada mensaje que habla, hay algo tan importante que va para nosotros. Amén. No simplemente está hablando de la sal literal, sino está dando un mensaje para el pueblo. En ese tiempo para los apóstoles, para los discípulos, pero ahora trae un mensaje para nosotros. Amén. Esa sal, para ustedes, ¿qué creen que es esa sal que nuestro Señor Jesucristo está hablando ahí? Vámonos rápidamente a Mateo, vamos a regresar a Mateo. Amén. Mateo 5:13, es el versículo que leímos. Vamos a leer, dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién le estaba diciendo? A sus apóstoles, a sus discípulos, a su pueblo de ese tiempo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, ¿a quién se lo está diciendo? A la iglesia de Cristo, a cada uno de nosotros nos está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el verso 3. Pero si la sal se desvaneciere nuevamente, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada nuevamente fuera y hollada por los hombres, para ser echada, tirada a la basura, y para ser, dice, pisoteada, hollada por los hombres. Ya no sirve para nada. Pues esa sal está diciendo que es, ¿quién dijimos? La iglesia de Cristo. A los discípulos le dijo: vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Ahora nos viene a decir a nosotros: vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Pero hay algo importante. Si esa sal, dice, se desvaneciere, pierde su sabor, se hace insípida, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función de la sal? ¿Cuál es esa función? ¿Darle el sabor a qué? ¿Darle el sabor a qué? A la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras, el mundo. Ustedes son la sal que le van a dar sabor a la tierra, al mundo. Todos ustedes son la sal. Pero ¿de qué manera le vamos a dar sabor a la sal? Tenemos el ejemplo de Lot. ¿Cuántos se saben la historia de Lot, de Sodoma y Gomorra? Abraham intercede ante Dios y le dice: Señor, pero si hubieran esto, lo destruiría. Señor, pero si hubiera... Empezó a bajar la cantidad. Y ni siquiera uno, aparte de Lot, había justo delante de Dios en la tierra. Por eso Dios destruyó esa ciudad. Pero ¿qué pasó? Antes de destruirla, mandó a sacar ¿a quién? A Lot y a su familia. ¿Por qué lo sacó de ahí? ¿Por qué creen? Porque él era esa sal. Él era esa sal de esa tierra. Era el único que tenía esa comunión con Dios, que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso mandó a rescatarlo, a sacarlo de ahí. ¿Por qué creen que otra función que tenga la sal? ¿Ustedes qué creen que sea otra función que tenga la sal? Aparte de darle sabor a la comida, a los alimentos, ¿cuál otra función creen que pueda hacer la sal? Conservar, preservar
los alimentos. Si ustedes no tienen un refrigerador, un ejemplo, no hay donde meter, donde congelar esa carne, esa comida, empiezan a echarle sal a la carne y esa carne se va a conservar. ¿Por qué? Porque le echaron la sal y lo va a mantener sin que se descomponga, sin que se eche a perder, porque tiene sal. Si un pescado lo compras y no tienes dónde meterlo, le echas sal y ese pescado se va a conservar por unos días. ¿Por qué? Porque tiene sal abundante, porque tiene lo suficientemente de sal para poder conservarse. Ahora Lot, ¿por qué lo sacó de ahí? Porque él era esa sal para preservar a Lot, porque él era esa sal. ¿Por qué creen que su mujer quedó convertida en estatua? ¿Por qué creen? Porque miró hacia atrás y tenían la orden de no mirar hacia atrás. ¿Miró hacia dónde? Hacia el mundo. ¿Y en qué quedó convertida? ¿Una estatua de qué? De sal. Lot también era sal, pero era una sal que tenía que quedar para preservar. Él era esa sal. Tenía que preservar esa sal del Señor y lo mandó a sacar de Sodoma y Gomorra. Y de ahí lo destruyó, pero porque Lot era justo delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Qué dijimos que era la sal ahora? ¿Qué está representando esa sal? La iglesia de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ya no se puede sazonar. Nosotros somos la sal, pero ¿de qué manera vamos a hacer sal? Cuando nosotros estamos llevando las cosas de nuestro Dios, haciendo la voluntad de nuestro Dios conforme a su palabra, estamos siendo la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque aquel que vive en pecado, que vive en el mundo, que viene haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, ve lo que hay en nosotros y dice, en verdad, ama a Dios, porque trata de llevar las cosas, porque ese está haciendo la voluntad de ese Dios que profesa. Y nosotros somos esa sal, porque esa iglesia de Cristo es la que le da el sabor al mundo. Ese evangelio que trae la iglesia de Cristo es la que le da el sabor al mundo. Ahorita todo se está ya pervirtiendo, se está saliendo fuera de control, pero ¿quién es el que le está dando sabor a las cosas? La iglesia. Ahora que ya todos se pueden casar como quieran, pueden preferir el sexo que quieran, pero ¿quién es el que le está dando sabor a eso? La iglesia, porque la iglesia es la que está predicando la palabra de nuestro Dios, y Dios ha mandado que solamente varón y mujer pueden casarse. No dice que Adán y Esteban, o Eva y Evangelina. La palabra dice que Adán creó una ayuda idónea, y esa ayuda idónea, ¿quién fue? Eva. Dice, el hombre está solo y no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, y le formó de su costilla a Eva. O dice que le formó a otro hombre, dice que a Eva, a una mujer. Pero ahora el mundo lo está invirtiendo, ahora hombre con hombre y mujer con mujer. Pero ¿quién es el que está ahí dándole sabor a la tierra? El cristiano. El verdadero cristiano está predicando la palabra, que el mandamiento de Dios no se puede violar, y que para Dios eso es aberración, que para Dios todo eso está en contra de su palabra. Amén. Pero el cristiano es el que está poniéndole la sal a la tierra. Pero si la iglesia pierde su sabor, dice, ¿con qué se sazonará? Se vuelve inútil, se vuelve insípida. Pero cuando la iglesia está haciendo su función, está predicando la palabra tal y como está escrita, la iglesia es esa sal de la tierra. ¿Cómo se llama el mensaje? Cuando la sal se vuelve insípida. Mucha sal se ha vuelto insípida en este tiempo. Hay mucha sal, pero esa sal insípida, como la mujer que quedó convertida en estatua de sal. Una sal insípida ya no sirve para nada, porque volvió hacia atrás. ¿Cuándo pierde el sabor la sal? Cuando se vuelve hacia atrás y deja las cosas de Dios. Cuando no se predica la palabra conforme a la palabra de nuestro Dios, se pierde el sabor. Esa sal se vuelve insípida. Vosotros sois la sal de la tierra. Tú eres la sal, tienes que dar el testimonio allá afuera, porque eres esa sal.
Le vas a dar sabor a los de allá afuera. Al mundo le vas a dar sabor, a la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si se echan a perder, ¿cómo le van a dar sabor? Si también ya están igual como los de allá afuera. Amén. Veamos y tomemos en cuenta algo tan hermoso que ya lo vimos en un pasaje también hace unos días. Una iglesia en comunión. ¿Cómo vivía la iglesia del primer siglo? La palabra de nuestro Dios dice que el Señor añadía a esa iglesia cada día los que había de ser salvos. ¿Por qué creen ustedes? Porque no habían perdido su sabor, porque ellos eran la sal de la tierra. Y dice, el Señor añadía, ¿por qué? Porque ellos estaban dándole sabor ¿a qué? Al mundo, estaban dándole sabor a la tierra, estaban predicando la palabra de nuestro Dios conforme estaba escrita. Y decía, no, yo quiero ser como ellos, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque esa iglesia no perdía su sabor, esa sal no se había vuelto insípida. Esa sal era todavía original y predicaba la palabra, pero lo predicaba ¿con qué? Con los hechos. Y predicaba la palabra conforme estaba escrita. Si aquel le decía, si aquel decía, ¿por qué no te pones una minifalda? ¿Qué hacen ellos? La palabra de Dios me dice que no lo debo hacer. Y esa sal estaba ¿qué? Firme. Esa sal no se volvía insípida, mantenía su sabor. Oye, pero ¿por qué tú no te pones pantalón apretadito? Porque era la sal de la tierra. En el momento que tú pierdes la sal, te vuelves como el mundo. Pierdes tu sabor. Ya no hay una diferencia entre el mundo y el cristiano. El mundo y el cristiano es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ya se perdió el sabor. Esa sal ya se volvió insípida. Vosotros sois la sal de la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois el que le van a dar sabor a este mundo. Ustedes son la iglesia de Cristo. Amén. Amén, amén. Ustedes le van a dar ese sabor a las cosas, pero a través de mi palabra. Amén. En el momento que tú te voltees hacia atrás y pierdas todo, que tú vendas la palabra, desvíes la palabra, ya perdiste el sabor y te vuelves inútil, te vuelves insípido, no sirves ya más para nada, sino para ser pisada, dice, por los hombres. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia primitiva nunca perdió su sabor, porque siempre estuvo viviendo algo tan importante, Hebreos 12:14, que se llama santidad. Cuando tú pierdes la santidad, cuando tú vendes la santidad, has perdido tu sabor. Y el Señor en esta noche nos viene a decir, esa sal no tiene por qué perderse, no tiene por qué desvanecerse, no tiene por qué volverse insípida. Si muchos están volviendo insípida, muchos están volviendo insípida, pero tú no, dice el Señor, tú tienes que permanecer como esa sal que le da sabor a las cosas. ¿Por qué creen que muchos dicen, oye, pero ¿por qué allá sí hacen esto y por qué acá no? Porque ya perdieron su sabor. Si todo se pierde, ¿quién le va a dar sazón a las cosas? Es la iglesia de Cristo la que le va a dar sabor a las cosas. Amén. Y le va a dar sabor a las cosas con la palabra del Señor. Y todo eso en base a ¿qué? A la santidad. Cuando se pierde la santidad, se pierde el sabor y esa sal se vuelve insípida, dice la palabra del Señor. Bueno es la sal, dice Lucas, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Con nada. Todos y cada uno de nosotros venimos a representar esa sal. Pero el Señor nos manda en esta noche este mensaje a cada uno de nosotros para decirnos que debemos permanecer así como sal de la tierra. Amén. Que en el momento que nosotros volteemos como la mujer de Lot hacia atrás, vas a seguir siendo sal
pero una sal inservible, una sal insípida. Cuando tú te vuelvas al mundo, a las modas del mundo, a lo que el mundo trae, ya te estás volviendo una sal insípida. Tienes que ser una sal genuina, tenemos que ser una sal genuina y no perder el sabor, porque nosotros somos quienes le vamos a dar sabor al mundo. Aquel que necesita una palabra, aquel que necesita algo de escuchar, una palabra de salvación, una palabra de aliento, nosotros somos los que vamos a llevar ese sabor. Aquel que ya no tiene sentido su vida, que vive en depresión, que vive en tristeza, y aquel que se quiere hasta quitar la vida, ahí es donde entra la sal de la tierra para darle sabor, para darle sentido a aquellas almas que andan perdidas en el mundo. Aquel que ya no tiene razón para vivir, que dice ya quisiera morir, es donde entra la sal para darle sabor a esa alma, para que esa vida tenga sentido. Y dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero ¿cómo va a llegar? Ahí es donde entra esa sal, a darle sabor al mundo, a darle sabor al que está allá afuera, a darle sabor a la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Cuando la sal, digamos presente, se vuelve insípida, ya no tiene ninguna función, ya no sirve para nada, solamente para ser pisoteada, dice, por los hombres. Y esa sal está representando al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que somos todos y cada uno de nosotros, y que el Señor nos manda a que día a día nos consagremos a Él, a que cada día tratemos de estar haciendo las cosas conforme a su palabra, conforme está escrito. Que no el mundo nos jale a nosotros, sino nosotros jalar a cuantas más almas de allá afuera, a su rebaño. Amén. Cada día ir renovando nuestra forma de vivir, ir renovando nuestra manera de vivir. No vivir conforme a nuestros propios, dice la palabra de nuestro Dios, pensamientos, contra nuestros propios placeres, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque nosotros nos ha enviado para hacer sal, para ser aquellos que van a darle sabor al mundo. Amén. Y muchas almas nos están esperando para ser sazonadas por esa sal, que es la palabra de nuestro Dios. Y nosotros somos enviados como esa sal. Cada día nosotros debemos estarnos preparando y vivir conforme a Dios le agrada. Hebreos 12:14, en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Amén. Si estamos entendiendo en esta noche lo que la palabra de nuestro Dios trae. Amén. Sabemos que son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Sabemos que son tiempos que ya no se sabe ni cómo está el mundo, porque ya está de cabeza. Pero es donde cada uno de nosotros vamos a entrar, vamos a actuar como sal de la tierra. Ya no se sabe. Todo es permitido ya por el hombre. Ya no hay un orden como Dios lo estableció. Ya todo está al revés. Pero es donde está la sal, el cristiano, la iglesia de Cristo, predicando, hablando la palabra como viene, diciendo esto, como hacía Juan el Bautista: esto está en contra de la voluntad de Dios. Herodes, no es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Así predicando la palabra de nuestro Dios. Eso que no es lícito, porque Dios dice que es abominación que hombre con hombre se estén casando y mujer con mujer, o que es abominación para el Señor que tú hagas esto, la fornicación, el adulterio, es la homosexualidad, todo es abominación para Dios. Pero se está predicando, no te estamos juzgando, te amamos, y porque te amamos te predicamos la palabra, te predicamos lo que está escrito y el orden de Dios. Y Dios está en contra de todo ello, porque te amamos, no queremos que te pierdas, te predicamos la palabra de nuestro Dios. Esa es la sal de la tierra. ¿Pero quién lo va a hacer? El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, mientras no pierda su sabor. Pero cuando tú dices, está bien que se casen hombre con hombre, está bien que lo aceptamos, y lo aceptas dentro de tu congregación, y los tienes ministrando todavía la alabanza, los tienes predicando, los tienes haciendo alguna actividad dentro de tu pueblo, ahí es donde tú estás perdiendo el sabor. Y hay muchas congregaciones, hay muchos grupos que ya perdieron el sabor,
y se volvieron una sal insípida. Aunque se estén reuniendo, aunque estén alabando según el nombre del Señor, aunque estén predicando la palabra, pero esa sal ya se volvió insípida. ¿Por qué? Porque ya perdieron la santidad, ya perdieron el sabor. Y sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Y qué es santidad? Es apartarse, guardarse para el Señor. ¿Pero de qué nos vamos a guardar? Se preguntarán. Del mundo. Tenemos que guardarnos del mundo para el Señor. Eso es la santidad. A guardarnos para el Señor. Apartarnos para el Señor. Pero cuando todo lo de allá afuera ya se metió dentro de la congregación, ya se metió adentro de la iglesia, ya se perdió el sabor, ya se perdió la santidad. La sal ya se volvió inútil, ya se volvió inservible. Ya no sirve más que para ser pisoteada. El enemigo ya va a hacer lo que quiere con esa congregación porque ya le dejaron permitir. Ya lo dejaron hacer lo que quiera dentro de esa congregación. Por eso el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros que como iglesia, como grupo, seamos la sal de la tierra. Y así como en esta noche el Señor está hablando a cada uno de nosotros, como iglesia, como pueblo, así en otros lugares está hablando a otro pequeño grupo, como iglesia, como grupo, que también no pierda la sal. Por eso dice, aún en este tiempo, estos últimos tiempos, este tiempo peligroso, ha quedado un pequeño grupo, un remanente escogido por gracia. Que ese remanente es, en otras palabras, la sal de la tierra. El que le va a dar sabor a las cosas. El que va a estar predicando la palabra, aunque todos se opongan, aunque el mundo entero esté en contra, pero va a estar predicando la palabra como tiene que ser y conforme al orden de Dios. Amén. Por eso este pequeño pueblo el Señor lo está levantando, lo está preparando. ¿Por qué? Porque pueblo es el que va a darle sabor allá afuera las cosas. Así como estamos ahorita en otros lugares, también el Señor está preparando otro grupo, está preparando 2, 3, otro poquito así como está, los está preparando, pero ese es el remanente que el Señor está preparando para que vaya al frente dándole sabor a las cosas, para darle sabor a esas cosas que están allá afuera, que el enemigo está transversando, que el enemigo está volteando y está poniendo de cabeza. Ahí es donde esa sal va a ir a darle sabor y decir, no, papacito, así no son las cosas. La palabra, el orden de Dios dice así: tú no te puedes casar con otro hombre como tú, tienes que buscar tu mujercita porque Dios así lo ha establecido. No, mamacita, tú no te puedes casar con otra mujercita como tú, tienes que buscarte un varoncito porque el orden de Dios así lo ha establecido. No, papacito, tú no naciste mujercita, tú eres varoncito y por lo tal el Señor te creó varoncito y tienes que ser como tal un varoncito porque no eres mujercita. El orden de Dios es de que Él te mandó como varón y como varón tienes que estar. Esa es la palabra. No te juzgamos, no te criticamos, te amamos y porque te amamos de verdad en el amor de Cristo te decimos la verdad, lo que dice la palabra. Y Dios está preparando esa sal para darle sabor a las cosas, para darle sabor a todo lo que está allá afuera, a todo lo que está allá de cabeza. El Señor está preparando un pueblo. Y ese pueblo queremos ser parte nosotros en esta noche. Así que con esta palabra nos vamos, que nosotros somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Mateo 5:13. Si la sal pierde su sabor, ya no va a poder sazonar nada. Cuando nosotros perdamos el sabor, ya estamos igual o peor que el mundo. Por eso no debemos dejar entrar el mundo dentro de la congregación. No debemos dejar entrar el mundo dentro de la congregación. Debe haber una diferencia entre el cristiano y el mundo. Debe haber una diferencia entre aquel que ha venido a los pies de Cristo y el que no ha venido. Debe marcar una diferencia, que digan realmente ese es cristiano. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Debe haber una diferencia. Pero si tú pones en la actualidad una mujer cristiana con, no sé, Jennifer López y las paras juntas, no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque las dos están empantalonadas o con una minifalda que se les traduce todo. ¿Qué diferencia hay entre el cristiano y el...? No hay ni una. Y debe de haber una, ¿qué? Diferencia. O si pones a un cristianito como digo cristiano porque aquel que se dice llamar cristiano pero anda todo con el short roto, el pantalón roto, con aretes y todo peludo y todo, y lo pones con otro del mundo ahí,
¿Qué diferencia hay? Ni una. Es lo mismo, o peor todavía. Entonces debe haber una diferencia porque somos ¿qué? La sal de la tierra. Amén. Y en el momento que nosotros ya estamos al parejo que el mundo, ya nos volvimos insípidos, no nos sirve. Y así, es doloroso decirlo, es triste, pero muchas congregaciones han perdido el sabor porque han dejado entrar el mundo en las congregaciones. No vamos a ser perfectos de un momento a otro, pero eso tampoco nos da licencia, permiso de querer hacer lo que nosotros queramos hacer. Tenemos que tratar de cada día vivir en santidad hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar en esta noche. Padre bendito, en esta hermosa noche te damos gracias por esta hermosa palabra que has traído